Muy buenas, yo soy Rocío, estudiante de Psicología de la UNED y hoy vamos con el capítulo 4 de la Psicología de la Personalidad. Vamos a coger el boli de color rosa de mi personalidad y vamos con la estabilidad de la personalidad. Capítulo 4. Como introducción, nos dice: ¿la personalidad cambia o permanece estable a lo largo de la vida? Y nos dice, que se me vea, la creencia de que la personalidad cambia poco a lo largo de la vida está presente en numerosas expresiones de la vida cotidiana y es el supuesto que tomamos como referencia de nuestro comportamiento. ¿Cómo está consolidada la personalidad? ¿Qué factores pueden moderar los datos relativos a la evolución de la personalidad? ¿Qué mecanismos y procesos explicarían la evolución a lo largo del ciclo vital? La personalidad es permeable a las circunstancias que acompañan nuestro desarrollo vital y cambia ciertamente a lo largo de la vida. Aunque tales cambios suelen ser pequeños en la mayoría de las personas y al producirse además de forma gradual, permiten seguir manteniendo la sensación de que la personalidad es más estable de lo que realmente es. Personalidad es como va a la madurez. ¿Es estable la personalidad? Estrategias de investigación. Para analizar si la personalidad se mantiene estable o cambia en el paso de los años, en paralelo al proceso de maduración biológica y social, se han considerado esencialmente dos criterios: si cambian con la edad las diferencias individuales en personalidad, o ver si se producen cambios en los niveles medios poblacionales en las variables de personalidad asociadas a la edad. El primero es si cambian con la edad las diferencias individuales en personalidad. Con los estudios de grupo se hacen estudios de correlación. El procedimiento de análisis comúnmente empleado para responder a esta cuestión ha consistido en calcular la correlación entre las mediciones de personalidad efectuadas sobre la misma población en distintos momentos temporales, y mientras más pequeño sea el coeficiente de correlación personalidad-edad, mayor diríamos que es la estabilidad de la personalidad. Y en el 2, el estudio de individuo a lo largo del ciclo vital, lo que interesa ahora es ver si se producen cambios en términos absolutos en las variables de personalidad paralelos a la edad. La forma de estudiarlo pues puede ser correlacionar las puntuaciones en las variables de personalidad con la edad de los sujetos, calcular si difieren significativamente las puntuaciones medias en las dimensiones de personalidad de grupos de sujetos que se diferencian en edad, y la personalidad se mantiene estable o ha cambiado poco, si no existen diferencias o estas son insignificantes, en los niveles medios de las variables de personalidad que estamos evaluando que presentan sujetos de distintas edades. Tenemos el estudio transversal y el estudio longitudinal. El estudio transversal es donde se toman las mediciones de personalidad en un solo momento sobre individuos que difieren en edad. Resultan relativamente cómodos de realizar, los datos se obtienen rápidamente y se pueden disponer de esos resultados en un periodo corto de tiempo. El punto débil es que puede estarse confundiendo los efectos madurativos debido al avance de la edad con los generacionales asociados al hecho. Luego, al hecho de que distintos subgrupos de edad pueden diferir en otros factores además de en edad. No tiene en cuenta cambios en el equipo educativo, problemas económicos, guerras, etc. Y puede diferir en el tipo de educación recibida, influencias ideológicas imperantes en la sociedad, problemas sociales y económicos, etc. Y el longitudinal, las mediciones de personalidad se repiten en dos o más momentos a lo largo del ciclo evolutivo. No se daría el efecto generacional, puesto que todos los sujetos van avanzando en edad al mismo tiempo y por tanto atravesando similares circunstancias. Los factores contextuales afectan de la misma manera a todos los sujetos de la muestra. Los cambios se debían al proceso de maduración asociado al crecimiento en edad y no a otros factores ajenos a este proceso evolutivo. Se pueden dar diferencias en el modo en el que tales factores afectan y condicionan el proceso de maduración psicosocial de cada uno de los individuos de la muestra. La limitación sería la extensión temporal y pues requiere una infraestructura económica y humana sustancialmente más costosa, la posibilidad de control sobre la muestra y por último que es mucho menor debido básicamente a la inevitable pérdida de sujetos. Evidencia empírica.
Estabilidad de las diferencias individuales. El nivel que cada persona alcanza en las variables de personalidad en relación a su grupo de referencia se mantiene o cambia a lo largo de la vida. Destacan varios estudios. Diseños longitudinales de Costa y McBride, de 1988. Aquí nos lo vamos a leer, ¿vale? Muestra de adultos de 25 a 84 años de edad. Las dimensiones de neuroticismo, extraversión y apertura mental con un intervalo de 6 años entre la primera y la segunda medición, tomando datos de autoinforme, los aportados por el sujeto sobre sí mismo y heteroinformes aportados por el esposo o esposa sobre el sujeto evaluado. En el intervalo entre evaluaciones de 3 años se tomaron datos de autoinforme sobre las dimensiones de afabilidad y tensión. Los resultados eran que las dimensiones de personalidad evaluadas muestran una significativa estabilidad, tanto cuando se consideran los datos aportados por los propios sujetos, como cuando se tomaron las evaluaciones ofrecidas por los esposos de los sujetos. Las correlaciones superiores a 0,90 de la personalidad, representada aquí en las 5 dimensiones evaluadas, representa una extraordinaria estabilidad temporal. Estos resultados no descartan que se hayan producido cambios asociados a la edad, pero indicaría que tales cambios se han debido producir en toda la población entera, de forma que la posición relativa de cada individuo en las variables en estudio permanece estable, ¿vale? El contraste entre cambio subjetivo y estabilidad objetiva. Esto lo han preguntado mucho. La idea de que la personalidad es fundamentalmente estable en la edad adulta resulta contraintuitiva para algunas personas que tal vez perciban un gran cambio en la personalidad. Estabilidad subjetiva. Lo que yo creo es que es lo que yo creo, ¿no? ¿Es mi personalidad la misma a lo largo del tiempo? Los cambios suelen ser tan pequeños que no nos damos cuenta y creemos que es estable. Estabilidad objetiva. No hay grandes cambios en personalidad asociados a la edad. El estudio es que la mayoría de los sujetos percibía gran estabilidad en su personalidad, a lo que sería consistente con los datos objetivos procedentes de las evaluaciones auto y heteroinformadas. Los resultados similares se alcanzaron en otra investigación en los que una muestra de 2.242 sujetos de edades comprendidas entre 39 y 45 años se contrastó el cambio objetivo producido en personalidad evaluada mediante las 5 grandes dimensiones en un intervalo de 6 a 9 años. De nuevo, la personalidad parecía haberse mantenido estable, pese a que parte de los sujetos estimaban subjetivamente que se había producido algún cambio, por pequeño que fuese. Es decir, la maduración no necesariamente se ha de traducir en un cambio cualitativo de nuestra estructura de personalidad, sino que hacemos un uso distinto, probablemente más ajustado a la realidad, de nuestros recursos y potencialidades adaptativas, que constituye la parte sustancial de nuestra personalidad. Desde esta perspectiva, la sensación de que nuestra personalidad cambia con el paso de los años está en gran medida condicionada por el hecho de que nos enfrentemos a situaciones y roles distintos. Cambio en los niveles medios de las variables de personalidad. Bien, cambios en los niveles medios de las variables de personalidad. Indica que la personalidad es bastante estable, al menos cuando se toma como indicador el nivel que cada individuo mantiene en relación a la población que le sirve de referencia, ¿no? Y tenemos la estabilidad absoluta, la estabilidad relativa. Grado en que la puntuación absoluta que el individuo presenta en la variable de personalidad evaluada cambia o permanece estable a lo largo de la vida. Y relativa, grado en el que el nivel de la persona presenta una variable de personalidad en comparación con su grupo de referencia, cambia o permanece estable a lo largo del periodo de tiempo sometido a evaluación, o en general a lo largo del ciclo vital. Se habla en este caso de cambio o estabilidad de las diferencias individuales. En presencia de estabilidad o cambio en los niveles absolutos de las variables de personalidad con el paso de los años, se han empleado dos estrategias, asociadas a los estudios transversales, ¿vale? Y asociada a los estudios longitudinales. Os lo leéis, ¿vale? Porque son estudios de toda esta gente. Por lo tanto, es bastante posible que incluso pequeños cambios en los rasgos de personalidad puedan tener efectos profundos en el desarrollo de la persona a lo largo del ciclo vital. Las primeras etapas de la edad adulta, que es el periodo en el que se producen mayores cambios en personalidad y de signo positivo en la gran mayoría de dimensiones. Conclusiones. Existe una notable estabilidad por lo que respecta a las diferencias individuales en personalidad, esto es, el nivel relativo que caracteriza a cada individuo en las diversas características de personalidad que cambia con el paso de los años. El peso absoluto medio de las distintas variables de personalidad cambia con la edad, salvando las diferencias individuales. Recuerda,
Relativo es personal, individual respecto a uno mismo y diferencias individuales. Y absoluto respecto a un grupo. Nos vamos. Cuando está consolidada la personalidad, tenemos el psicoanálisis, tenemos el Bloom 1964, metaanálisis llevado a cabo por Robert y Del Vecchio y Costa McBride y colaboradores. ¿Vale? Os lo leéis. Se alcanza el techo de salida de la personalidad en torno a los 30 años. Costa McBride dice que hay un cambio durante la mayor parte de la edad adulta en los niveles medios de los rasgos de personalidad. Existe, sin embargo, suficiente evidencia que podría, en cuestión este supuesto, indicar cómo el peso de los factores genéticos puede variar a lo largo de la vida. El efecto de los factores genéticos y el ambiente compartido tiende a disminuir con la edad y que los cambios que se producen en la personalidad a lo largo del ciclo vital van teniendo que ver cada vez menos con la predisposición genética y más con las particulares circunstancias que configuran el entorno psicosocial en el que se desenvuelve la vida de cada persona. Los cambios suelen ser pequeños y tienen lugar a lo largo de periodos dilatados de tiempo, salvo en situaciones muy excepcionales como por ejemplo cuando se afrontan experiencias traumáticas o acontecimientos vitales severos. La presencia de cambio sea menos perceptible y uno tenga la impresión de que prácticamente no ha cambiado. Cuando el entorno estable se suele acompañar gran parte de edad adulta, cambia. Por ejemplo, en el momento de la jubilación, desaparición de amistades, cambio de residencia, etc. Puede observarse que la percepción de estabilidad disminuye y se incrementa la sensación de cambios en el modo en que uno afronta las dificultades y se relaciona con los demás, incluso en el modo en el que uno se percibe y valora a sí mismo. ¿Sigue evolucionando la personalidad en la edad adulta? La personalidad no necesariamente está consolidada a los 30 años, sino que puede seguir evolucionando y presentando cambios en etapas posteriores. Metaanálisis de Robert y Del Vecchio hicieron 152 estudios longitudinales donde dicen que la personalidad crece de manera escalonada en paralelo a la edad, alcanzando sus niveles más elevados con posterioridad a los 50 años. Alcanza sus niveles más bajos en la infancia. Y luego, parece claro, en consecuencia, que la personalidad se mantiene flexible a lo largo de todo el ciclo vital, posibilitando la introducción en cambios que por una parte serían fruto de esfuerzo adaptativo del individuo y por otra suponen el reajuste de las competencias, potencialidades y recursos desde los que el individuo seguirá haciendo frente a los retos futuros. Bien, ahora tenemos cambios y periodos críticos. Existen momentos de estancamiento donde se produce una menor estabilidad de la personalidad. Existen fases de transición o periodos críticos en los que se produce mayor cantidad de cambios. Si el índice de estabilidad no crece, estamos en una fase de cambio. Este paso suele asociarse a estereotipos comunes, adolescencia, inicio de juventud, jubilación, y suele estar asociada al entendimiento de la evolución vital como una sucesión de etapas cronológicamente pautadas, común para todas las personas, como no mucho apoyo empírico. El modo en el que se hace frente a determinadas circunstancias influye en la personalidad, produciendo cambios de menor o mayor intensidad y duración, y depende de la naturaleza de la situación y de los recursos personales disponibles de afrontación. Personalidad y cambio contextual. Egles y colaboradores nos dicen, ¿cambia la personalidad en los periodos de transición? Por ejemplo, al pasar de la escuela primaria a secundaria. Como indicadores de la personalidad, se analizaron los cambios en autoestima y en autoconcepto, expresados en la percepción que tiene el sujeto respecto a su competencia en distintos ámbitos, como las relaciones interpersonales, ámbito social, áreas escolares, ámbito académico o actividades físicas, deportes. Criterios para dar respuesta. Nos dicen, la presencia o ausencia de cambio grupal a las variables mencionadas a lo largo de las diferentes fases en que evaluó el respecto de transición. La estabilidad de las diferencias individuales de cada una de las variables en los distintos momentos temporales en proceso de transmisión y objetividad o subjetividad del cambio. Esto es, si el sujeto informa, por ejemplo, una disminución en la percepción de competencia en algunos ámbitos. ¿Se producen cambios globales en las diversas facetas evaluables? Sí, el nivel de autoestima disminuye al pasar a la nueva situación. Dice, por lo que respecta a los distintos aspectos del autoconcepto, la evolución varía según la faceta concreta evaluada. Social, académica, deportes, estabilidad de las diferencias, estabilidad relativa, compara al individuo consigo mismo. ¿Son estos efectos puramente subjetivos o se corresponden con la realidad? De forma que coincidirían con la valoración de los mismos aspectos y si una persona conserva al sujeto.
Bueno, y nos dicen personalidad y situaciones traumáticas. Eider y Clip analizaron el impacto de la experiencia de combate en soldados americanos que participaron en la Segunda Guerra Mundial y en la Corea de quienes se disponían de evaluaciones de personalidad cuando eran adolescentes. Aspectos a destacar. Persistencia ante el balance que hacían de la experiencia de guerra. Impacto que tal experiencia crítica ha ejercido en sus vidas. Por ejemplo, 40 años después, seguían manteniéndose muy vivos algunos de los aspectos más negativos de aquella situación, como por ejemplo la ansiedad, sufrimiento de padecidos, muchos de ellos aún tenían pesadillas relacionadas con escenas de combate, y manifiesta sentir aún el dolor por la muerte y pérdida de amigos. Reconocían que aquella experiencia también habían sacado consecuencias positivas que aún le eran utilidad en sus vidas. El 86% ha aprendido estrategias para hacer frente a la adversidad. 79% incremento de la capacidad de autodisciplina. 54% indicaban que habían aprendido a evaluar la vida. Y impacto que tal experiencia crítica ha ejercido en sus vidas, y se apreció una significativa incidencia de la experiencia en las que habían pasado unos 20 años atrás. Habían incrementado su nivel de asertividad, capacidad y flexibilidad adaptativas, capacidad, esfuerzo y autocontrol, y se mostraban significativamente más seguros de sí mismos y con capacidad de hacer frente a las dificultades. Factores modeladores. Estos resultados de investigación sobre estabilidad, cambio de personalidad pueden venir modelados por una serie de factores. Factor modelador, intervalo entre evaluaciones, y factor de los datos, globalidad o especificidad del indicador de personalidad medido. Efectos. Mientras más corto es el intervalo, mayor tiende a ser el coeficiente de estabilidad. Habrá menos cambios en la respuesta si hago un test hoy y otro dentro de un mes, que si hago un test hoy y otro en 2 años. Los datos tienden a mostrar una mayor estabilidad cuando se evalúa dimensiones estructurales globales, por ejemplo, las 5 dimensiones básicas de personalidad, que cuando se miden facetas o variables más específicas como autoestima o locus de control. La edad del sujeto en la primera evaluación. El coeficiente de estabilidad tiende a ser menor, mientras más joven era el sujeto cuando se evaluó por primera vez. El género, que le han preguntado. Tomando la medida de las 5 dimensiones básicas de personalidad, no parece haber diferencias en estabilidad entre hombres y mujeres. Las mujeres tienden a presentar mayor estabilidad que los hombres en neuroticismo y extroversión. Las mujeres tienden a presentar menor estabilidad que los hombres en afabilidad y apertura mental. Y no hay diferencias en el tesón. Nivel de evaluación. Grupal o individual, en rasgos concretos o nivel o sobre el perfil o configuración de rasgos que definen al individuo, medida optativa. Si bien a nivel individual no se aprecian diferencias significativas y sistemáticas en estabilidad, según que se evalúen rasgos concretos y configuraciones de rasgos, los índices de estabilidad, cambio o nivel grupal no siempre corren paralelo a los observables a nivel individual. Diferencias individuales. Existe notable evidencia sobre la existencia de diferencias individuales en los indicadores de estabilidad, cambios en la personalidad de todas las edades, infancia, adolescencia, edad adulta, vejez. Interacción personalidad-ambiente. La personalidad sigue evolucionando a lo largo de toda la vida. Evolución de que la personalidad es ciertamente producto y al mismo tiempo agente activo de cambio. La personalidad es potencial de acción, adaptación y como tal actúa y se actualiza en interacción con el medio. La personalidad no se desarrolla en el vacío, sino que es producto del conjunto de circunstancias que rodean la vida del individuo. Es producto igualmente de los esfuerzos adaptativos del sujeto, pero al mismo tiempo es agente y parte activa de la evolución, y cambio de esas mismas circunstancias contextuales, parte muy activa del proceso adaptativo mediante el cual se va desarrollando el proceso vital de cada persona, grupo, de la sociedad en general. Bien, este papel activo explica, entre otros factores, que existen diferencias individuales en el proceso adaptativo, que define e identifica el proyecto vital de cada persona. Este proceso adaptativo es de alguna forma peculiar, diferente, propio de cada individuo, en base precisamente a la compleja y dinámica interacción recíproca que en cada momento se está produciendo entre sus potenciales y recursos, y por un lado, y las restricciones y demandas conductuales, por otro. Personalidad y contexto sociohistórico. Es importante analizar cómo es la personalidad de la persona según lo que les ha tocado vivir. La personalidad es fruto de y viene moldeada por el esfuerzo adaptativo que lleva a cabo el individuo para hacer frente a las demandas que en caso la situación sociedad le plantea.
En la medida en que estas demandas cambien en el curso del devenir histórico, cabe esperar que el tipo de estrategias implicadas en el proceso adaptativo cambien en consonancia con las nuevas demandas. Pero es que, al mismo tiempo, en la medida en que asumimos que aquellos aspectos que tomamos como elementos estructurales de la personalidad, pensemos, por ejemplo, en las dimensiones básicas de personalidad, suponen de algún modo una serie de cristalización de estas estrategias dinámicas de adaptación. No sería sorprendente observar que los niveles poblacionales en estas dimensiones también fluctúen con los cambios históricos. Penwet analiza los valores medios poblacionales en extraversión y neuroticismo, ansiedad, a lo largo de los últimos 30-40 años y cómo la evolución de las puntuaciones en esas dimensiones podría estar asociada a los cambios producidos en la sociedad durante este mismo periodo de tiempo. Extraversión. Hay un incremento significativo durante el periodo evaluado. Este aumento puede deberse al incremento de la movilidad de la población y a los cambios en el nivel educativo orientado a una mayor permisibilidad. Neuroticismo, ansiedad, se observa un incremento significativo en los niveles medio poblacionales, que puede asociarse al deterioro parcial en la calidad de relaciones interpersonales, vivir solo, menos nacimientos, junto al incremento de amenazas subjetivas, crimen, enfermedades, desempleo. Ajuste de personalidad al contexto facial. ¿Cuál es el papel que juega la personalidad en ese cambio? ¿Qué consecuencias tiene el cambio de personalidad al adaptarse al cambio social? ¿Qué consecuencias tiene ir a contracorriente? Robert y Helson analizan en una prueba de mujeres la incidencia sobre la evolución de la personalidad durante los años 60 y los 70. Tienen individualismo como filosofía de vida, significación adaptativa del ajuste y desajuste que en el individuo producirse entre su personalidad y el estilo de vida dominante. Y bueno, cambio social y personalidad. Las mujeres asimilaron al estilo de vida imperante en la sociedad, identificado por una mayor confianza en sí mismo y menos en los líderes políticos, mayor espontaneidad y expresividad emocional, incremento en desinhibición conductual y defensa de valores, ideas y manifestaciones no convencionales. ¿Se tradujo esta asimilación del patrón y clima cultural de la época en cambios apreciables en personalidad? La asimilación de la presión cultural corrió paralela a un descenso en aspectos como adherencia a las normas, incremento en narcisismo por la dimensión que engloba aspectos como impulsividad, asertividad, rebeldía o insatisfacción e indulgencia consigo mismo, individualismo por englobando originalidad, amplitud de intereses, espontaneidad e imaginación, y energía, escala integrada por indicadores de agresividad, asertividad o dominancia. Hay más narcisismo, más individualismo y más energía, y hay menos adherencia a las normas. La personalidad como agente del cambio. Nos tenemos que dar cuenta cómo influyen en ciertas personalidades los influencers, los youtubers. La presencia de significativas diferencias individuales tanto en la asimilación de la presión y norma social como en el cambio que esta incorporación de las normas sociales produce en la personalidad y finalmente en el impacto que todo ese proceso adaptativo puede tener sobre la calidad del ajuste psicosocial alcanzado por los sujetos a lo largo de la vida dilatada de esta etapa de sus vidas, es decir, que la personalidad del individuo cambia en la medida en que se asimila y se ajusta a los distintos factores de influencia social existentes en cada momento histórico, pero al mismo tiempo, ese proceso de asimilación y ajuste se produce o puede producirse de distinta manera en cada individuo, en base precisamente a la peculiaridad o idiosincrasia, que es la personalidad, con que cada persona se acerca y negocia, asimilando, cambiando o rechazando la influencia contextual. Si bien la presión social hacia el individualismo produjo cambios en toda la muestra, no todos los sujetos mostraron ese cambio en la misma etapa de sus vidas. Por eso, en el rango de edad comprendido entre 21 y 27 años, tan solo el 47% de la muestra mostró incremento en la medida de individualismo. Este porcentaje ascendió el 75% en el rango de edad de los 27 a los 43. En el rango de los 43 a 52 se observa un claro descenso en individualismo en el 60% de muestra, mientras aún el 29% mostraba un incremento en individualismo. La evolución observada de la muestra es reflejo sencillamente de la propia evolución del clima individualista en la sociedad americana, entre las décadas de los 60 y 80, que alcanzó su apogeo desde mediados de los 60 hasta principios de los 80. Y nos dice que
El reloj social nos dice que es el conjunto de expectativas que la sociedad mantiene acerca de los roles, valores, actitudes y conducta que cada uno debería desarrollar en las distintas etapas de su vida. Define la conducta que sería apropiada en cada momento, ayuda a entender la conducta que cada uno desarrolla y condiciona en gran medida las consecuencias que se reciben por la misma. Diferencias individuales en estabilidad, cambio. Nos dice que no todos los sujetos cambian al mismo tiempo, siguieron el mismo patrón de cambio. Las mujeres que cambiaron a tiempo, en contraste a las que lo hicieron demasiado pronto o tarde, mostraban una mayor confianza en sí mismas, presentaban menos niveles de ansiedad, eran abiertas, éticamente consistentes y menos vulnerables psicológicamente. Aquellos sujetos que presentaron un mayor ajuste psicosocial y fueron acompasando su evolución personal con la evolución de las presiones culturales, a diferencia de quienes asumieron el cambio de un momento inadecuado de vida, mostraron un mayor grado de ajuste personal, reflejado en menores indicadores de salud, un clima familiar basado en la integración igualitaria entre los miembros y bajo en jerarquización y una más sólida red de apoyo social. Por eso nos vamos directamente en que las conclusiones, y suele preguntarse tal cual, existe una significativa estabilidad de las diferencias individuales en personalidad. La magnitud de los coeficientes de estabilidad relativa sin ser perfecta es notablemente alta, dependiendo en gran medida del intervalo test-retest. Se producen cambios, aunque de esa escasa magnitud en la mayoría de los casos, los niveles absolutos que las variables de personalidad presentan en distintas etapas de la vida. Aunque en general no se produzcan cambios cualitativos significativos, la personalidad se mantiene flexible a lo largo de todo el curso vital prácticamente, incorporando cambios. No me veis, váyate. En circunstancias ordinarias, el cambio es fruto del necesario intercambio con las demandas de la situación y los distintos roles que uno va asumiendo. Se produce de manera gradual y se asimila a la evolución global de la personalidad, dando la sensación de continuidad a lo largo de la vida. Y ya está. Porque voy a terminar diciendo que la consolidación y mantenimiento de una imagen armónica e integrada de sí mismo por otra. Así que ya está. Ya he terminado este tema. Me he alargado más porque me ha encantado, sinceramente. Ya me está empezando a gustar la personalidad, la psicología de la personalidad, porque los dos primeros temas eran infumables. Así que nada, espero que también os haya gustado mucho y que os haya servido. Muchos besos y nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, gracias a la UPS, que esto no son apuntes míos. Gracias.